A veces la gente me dice como, es que usted habla tan chévere, y como que yo nunca voy a lograr ser lo que usted es, pero usted tiene que encontrar lo suyo. Y yo lo encontré mi primer día de vida cristiana. Bueno, ya me van a entender. Se me desamarró el zapato. De pronto me piso ahorita acá y... Yo mido los espacios, que no me voy a tropezar, que no le vaya a pegar a nadie, yo abro los brazos, bueno, en fin. Ok, mi nombre es Hugo Muñoz, nací en Bogotá, hago deporte, trabajo en publicidad, estoy casado. Pero les voy a contar porque es que a uno lo ven cristiano y creen que uno pues nació cristiano, que uno fue una belleza, pero no, yo... Sí, la gente cree que uno... Pero yo no fui tan terrible como mis amigos, pero anduve en un ambiente muy terrible y creo que sí, somos terribles. Entonces, de pronto algunos no conocen mucho de mi pasado. ¿Alguien que levante la mano que crea que conozca de mi pasado? Lili. La hermana dice que conoce de mi pasado, qué vergüenza. Ya me leyó. Bueno, yo era un muchacho. ¿Usted alguna vez ha tenido un roto en su ropa? Súmele 50 rotos a su ropa. Yo tenía rotos, los tenis, la ropa, era como una moda, pero yo era muy roto. Y no sé por qué yo me miro en las fotos y usted ha visto a alguien pálido. Yo era más pálido que esas personas. Y pues de pronto mi pelo es negro y lo tenía largo. ¿Usted ha conocido a alguien de pelo largo? Yo tenía el pelo más largo, yo andaba con mi pelo por acá. Tenía como 22 años. ¿Usted ha conocido a alguien que se la pasa en la calle? Yo me la pasaba. Con decirles que yo considero que yo una vez duré a mi papá sin verlo como un año. Porque cuando yo llegaba, él estaba dormido. Y cuando yo me despertaba, él ya se había ido. Y nunca nos veíamos. Creo que solo como que en las reuniones era como, ¿qué hubo? Me la pasaba mucho en la calle. Mi ambiente era estar en la calle. Y era muy grosero. Yo era muy, muy, muy grosero. Si usted ha escuchado a alguien decir groserías, súmele 200 groserías. Con decirles que cuando yo me volví cristiano, yo seguí con mis amigos de toda la vida. Entonces yo llegaba donde mis amigos a hablarles. Y yo hablaba y todos me miraban como... Entonces no faltó que me dijo, no has dicho ni una grosería. Y yo así, es que ya no digo groserías de estos. ¿Pero por qué? Yo no, es que fui como un grupo de oración y yo dejé de decir groserías de un día para otro y era muy raro. A mí todavía la gente me dice, no sé, se ve raro sin decir groserías. Yo fui el primer, o sea, en mi familia hay católicos que van a la iglesia, pero yo fui como ese primero que empezó a caminar con Cristo, que entregó su vida, que tuvo un cambio. Fui el primero de mi familia y fui el primero de mis amigos en volverme cristiano. Y todos me decían, no, pero es que yo no creí que usted fuera a volverse cristiano, era muy loco. Y entonces fui el primer cristiano y como por 10 años seguí siendo el único cristiano de todos mis amigos. Intenté compartirles y hacer muchas cosas y no se logró. Pero tenía un amigo que se llamaba el Negro Ricardo. ¿Usted ha conocido un negro alto? Este era un negro muy alto. Perdón si el negro suena feo, un moreno. ¿Usted ha conocido un moreno fornido? Este era muy fornido. ¿Usted ha conocido a alguien malo en la vida? Con decirle que el trabajo de él era cuidar la entrada en los bares. ¿Usted ha visto a los que cuidan en los bares? Esos son unos manes así que nadie se quiere meter con ellos. Ese era el Negro Ricardo. Y el Negro Ricardo se volvió cristiano. Empezó a caminar con Cristo. Y yo, wow. Yo ahí me sentí como yo, pensé que todos menos el negro. Y cuando yo me encontraba con es que pues le decimos el Negro Ricardo. Cuando yo me encontraba con el Negro Ricardo en la calle, muy curioso. Imagínense un negro re grande así y todo. Entonces empezábamos a hablar de Dios. Y él me decía, es que Dios es tan lindo. Y yo decía, un hombre grande, mal, que era mentiroso, era tráfuga. Y decía, Dios es tan lindo. Y yo decía, esto suena raro, como que él diga, Dios es tan lindo. Y hablábamos y me contaba, y ahí entramos como en tema, es que el otro día oré, y después de que oré, Dios es tan lindo.
Y eso se me quedó en mi mente y yo a este mensaje de hoy le voy a poner, Dios es tan lindo, pero yo quiero que al final de la enseñanza alguno se me acerque por ahí cuando esté tomando café y me diga, yo a tu enseñanza le pondría tal nombre, de lo que tú pudiste percibir y le pongas un nombre. Yo lo voy a llamar Dios es tan lindo. Me gustó la canción de Maravilloso, puede ser también, pero en palabras del negro era Dios es tan lindo. Bueno, estoy parado aquí al frente de ustedes porque llevo como 25 años de cristiano, 22, y mis primeros 10 años fueron en un grupo de oración y lo que yo hice por 10 años fue orar. Y creo que eso me da como una autoridad hoy y por eso me invitaron como, hable de oración, porque usted oró tanto. Y creo que nos podrían dar las 8 de la noche contando experiencias, pero es que lo único que yo sabía hacer en el principio de mi vida era orar. No tenía palabras, tenía 2, 3 versículos, pero tenía oración y una certeza de que la oración hace algo y una dinámica de que yo puedo hablar con cualquiera en la calle y yo podía llegar y oremos y... O sea, yo iba en una buseta y el de atrás estaba contando un problema y yo, ahí como, y yo me volteaba y venga, oremos, que usted se contó un problema y la gente como que... También quiero desafiar a algunos a que pronto hagan esto. Todo comenzó porque una señora le compartía la palabra a mi mamá, una amiga de toda la vida iba por las tardes a compartirle la palabra a mi mamá. Y yo las escuchaba y yo les hacía preguntas y el que cayó en esas fui yo. Ella me decía, yo iba por su mamá, pero como que Dios lo tenía era a usted. Entonces yo le dije, ¿cuándo se reúnen? Entonces me dijo, los viernes a las 7. Y yo, uy, no, eso es día de rumba, yo que me voy por allá, un viernes. Pero sin embargo yo empecé a programarme para ir. Entonces yo decía, viernes 5, llego allá a las 7. Eran unas señoras, yo decía, salgo de donde estás viejas a las 8, me voy a rumbear. Y entonces yo me arreglaba y cuando iba a salir para el grupo de oración, yo decía, no, yo que voy a ir allá. Y duré así como 6 meses, sacándole el cuerpo hasta que un día fui a ese grupo de oración. Cuando yo llegué a ese grupo de oración con 50 rotos, mechudo, pálido, esas señoras se quedaron como, ya pensaron que yo no iba a ir. Y cuando yo entré, me dijeron, siga. Así como, a mí la calle, la gente se me quitaba del andén. No sé si tenía un aspecto de ratero, era algo raro. De esos jóvenes que se visten y uno como que se asusta, bueno, ustedes no, pero... Entonces me dijeron, siéntese. Entonces yo me senté. Y me dijeron, y cierre los ojos. Y yo, cerré los ojos. Y me dijeron, repita conmigo esta oración. Y así comenzó mi vida cristiana. A mí ni siquiera me dijeron, oye hermano, es que Cristo... el Hijo de Dios lo fue enviado al mundo. No, me dijeron, cierre los ojos y repita esta oración. Y yo repetí esa oración y recuerdo que se me salió una lágrima y me la sequé. Y cuando abrí los ojos, yo sentí que algo había cambiado en mi vida. Pero que yo sentí que, o sea, yo veía distinto. Desde ese día yo veo el mundo distinto. Y seguidamente 8 mujeres oraron por mí, todas, una por una. Salimos de allá como a las 6. Y cada oración era como que yo era, ay sí, tan chévere. Y curioso que cuando llegué a la casa, bueno, no sé, yo no quería contar esto, pero yo siempre en la calle miraba para atrás porque yo andaba con gente que siempre miraba para atrás, gente mala, rateros. Entonces yo esa noche salí y no miré para atrás, nunca. Y cuando llegué al edificio de mi mamá, yo le tenía miedo a la oscuridad. Y cuando subí al apartamento nunca prendí las luces. Y cuando llegué a la casa no prendí las luces porque a mí me daba miedo que se me apareciera el coco. Y cuando entré, la luz estaba apagada y yo iba para mi cuarto y mi mamá me dijo, ¿cómo le fue? Y yo le dije, Dios existe. Y mi mamá dijo, ay, lo convencieron. Así dijo mi mamá, lo convencieron. Eso eran señales de que yo había tenido un encuentro con Dios esa noche, ¿listo? Dios es lindo. Dios es lindo. ¿Quién dijo eso? ¿De acuerdo? Dios es lindo y maravilloso.
Bueno, entonces en una línea de tiempo, los primeros como 10 años de mi vida trascendieron en oración. Y leíamos mucho el Antiguo Testamento. Y orábamos con poder y... Y después cuando conocí a los hermanos de Parway, la segunda línea, la segunda parte de mi vida fue mucha Biblia. Y en ese momento de la vida entonces me desafié más a compartir la palabra y yo me montaba en un Transmilenio. Y entonces cuando el vendedor de Transmilenio decía algo, entonces yo me paraba así, y pues hoy les están vendiendo algo, pero la salvación es un regalo, yo regalo dulces. Entonces yo le decía, y yo ahorita le pago. Y después tenía que pagar como 30,000 pesos, pero me desafiaba mucho a hablar en las calles y donde fuera, en las esquinas. Entonces mi segunda parte fue mucho Nuevo Testamento y mucha enseñanza, mucho hablar. Y la tercera la estoy descubriendo porque estoy como en una posición donde no entiendo ni en dónde estoy. Listo, entonces vamos a hablar de la oración y vamos a tratar de hablar de la oración personal y de la oración grupal, ¿listo? Entonces vamos a Mateo 6:6. ¿Yo a qué horas comencé? No, vale, pues nosotros cerramos a la 1, tú sí te puedes quedar. Uy, no, me da pena. Mateo 6:6. ¿Listo? Te dice acá que está en la 1070. Pero Dios es lindo, ¿cierto? Antes de leer Mateo 6:6, es que estoy tratando de no pisar lo que hablé hace un año exactamente de la oración y de pronto digan, me acuerdo que Mayrita yo dije que cuál era la peor oración, que tú respondiste, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la peor oración? La que no se hace. Bien, eso lo contestó Mayrita. Sí, esa es la peor oración. Entonces dice, desde el 5, cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre, así recibirás recompensa de tu padre, porque él ve todo lo que hacen en secreto. Entonces cuando oren, no alarguen demasiado sus oraciones. Yo sí las alargo. No hagan como los que no hagan como los que no conocen a Dios, que creen, así sé, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que lo pidan. Listo. Eso es como, aquí Dios nos está hablando, usted cuando ore, usted, personal, ¿listo? Ahora vamos a Mateo 18:20. Bueno, Mateo 18:18. No, Mateo 18:15. Si ustedes hacen algo malo, ¿ya estamos ahí? Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él y explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano, pero si no te hace caso, ve otra vez y habla con él, acompañado de una u otra o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia, o sea, banderelo. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debes traerlo como a uno que no cree en Dios, debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como a un cobrador de impuestos. Les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras,
Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se los dará. ¿Porque Dios es tan lindo? No, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. En los dos contextos hay como una recompensa, ¿sí? Entonces dice, si tú oras en tu cuarto a solas y tal, entonces como que Dios te recompensará, o sea, tú vas a ver un resultado. Y en la oración en grupo dice, si 2 se ponen o 3 de acuerdo ahí, lo que pidan Dios se los dará, ¿listo? O sea, como que todos los caminos llevan a Roma, ¿listo? ¿Qué pasa en el contexto de la oración personal? Eso no pasa en estos tiempos. En estos tiempos no tenemos que decirle a la gente, ay, no oren en las esquinas, no, ay. Eso era un contexto de los judíos, ¿cierto? Más de ellos que, pues es que, pues allá todos nacían creyentes y eran creados desde creyentes, entonces había como un ego en salir, en sobresalir y todo esto. Entonces Jesús está como diciéndoles, no, no es así. O sea, no es para que los vean los hombres. Es como ven a tu cuarto, cierra tu puerta y acá... O sea, yo quiero escucharte, es como... Además tú necesitas ser escuchado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Es más como lo que podemos aplicar creo que en este tiempo. Creo que eso no pasa en esta... ¿Tú conoces a alguien, José, que uno tiene que decirle... No, ore allá, que antes uno tiene que decir, ore, hermano. ¿Sí? O sea, no es nuestro contexto. Pero en el contexto de lo grupal, lo que estamos viendo ahí es que antes Jesús está diciendo, si tu hermano peca contra ti, no sé qué, y entonces llévalo allá, y y después está diciendo que está tratando de decir como, ¿sabe por qué ustedes no pueden orar juntos? Porque ustedes se la pasan es como peleando los unos con los otros. No he visto que uno va a orar por alguien y uno dice, yo no voy a orar por ese nunca cambia, ni ha venido a la iglesia. Sí, uno empieza a poner muchas cosas. Entonces uno pone como muchos prejuicios, ¿listo? Pero en el peor de los casos nosotros ni siquiera oramos por alguien. Bueno, listo. Yo me crié en una iglesia, porque cuando yo nací en este grupo de oración, yo dije, nunca voy a ir a una iglesia. Dije yo, esto está muy bueno, pero una iglesia no. Como al mes yo quiero ir a una iglesia. Y encontré una iglesia. Y saben que en esta iglesia era muy curioso, pues era gente como de plata, yo no sé, o de mucha fe. Ellos compraban un apartamento con 3 habitaciones, la de la pareja, la de los niños y una habitación para orar. Y le llamaban el lugar secreto. Y esto puede sonar criticón, pero veámoslo desde el punto de vista de wow. Y compraban 2 sofás, uno para el que oraba y otro porque ellos creían que el Señor hacían como que Dios está acá. ¿Dime? Como si estuviera ahí, no sé si es llamarle una represión. Y oraban. Y le llamaban el lugar secreto. Y oraban, Señor. Entonces en esa iglesia decían, ayer estuve en el lugar secreto, usted ya sabía dónde había estado. Pero entonces yo meditaba, y si uno no tiene plata para un apartamento con 3 habitaciones, y si estuve por allá en el campo donde no hay puertas, entonces ahí, ¿cómo es que dice en Mateo 6? Dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu lugar secreto, dice ahí. Cierra la puerta, y si no hay puerta, y habla con tu Padre. Yo me he encontrado con personas en la vida que les he dicho, usted tiene que ir a orar, usted está muy mal, o sea, está deprimido, triste. Vaya a un lugar y arrodíllese y hable con Dios, y yo les juro que usted se para y va a haber un cambio. Y pues lo que quiero decir es que a lo que yo entiendo de mi vida de oración, que transcurrí muchos años, no es tanto encerrarme en el cuarto, sino que de pronto si usted está en la calle logre como salir de todo el entorno, ¿sí? Como, pues digamos que usted necesita una oración urgente y aquí llega a su casa, está 3 horas, usted está de viaje en Cartagena. Anoche ponía muchos ejemplos de Cartagena. ¿Sí? ¿Era Cartagena, decías tú? Y usted está a 8 horas en avión y el pasaje está para dentro de 15 días y usted necesita entrar a su cuarto. O sea, no puede decir, bueno, en 15 días voy allá y me encierro en el cuarto y cierro la puerta y mi padre, y si no, entonces no me escucha. Entonces, no sé si me están tratando, no sé si estoy siendo claro que el punto es el ejercicio de donde usted esté, haga el ejercicio de como que
es un tiempo con mi Señor acá, yo me encierro y hablo con Él, ¿listo? Pero pues Dios decía, Jesús dijo en su cuarto. No sé cómo están ustedes de oración en este tiempo, no sé cómo está la vida de oración de ustedes en este tiempo, pero yo siento que lo que uno tiene que hacer es, como usted, lo que usted hace en su oración personal, tiene que abrazar su oración grupal. ¿Me explico? Si usted puede ir delante del Señor y decirle, Señor, Padre, necesito, ayúdame, y usted lo hace con, como decía José, con fervor, y que usted pueda hacer eso con alguien. Es decir, si usted puede hacerse un desayuno para usted, que usted pueda hacer un desayuno para varios, ¿sí? Ahí, hasta ahí siento que estoy siendo claro. Porque en la oración personal, Jesús decía a ustedes cuando oren, entonces uno cuando ora dice, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces uno está reconociendo, Señor, tú que estás allá, y lo ves todo. Se me perdió, que estás en los cielos, que siempre se da honra a tu nombre santo. Bueno, es que en la otra versión dice, santificado sea tu nombre, Señor, que tú por ti como, que tú me bendices, que tú permites, venga tu reino. Entonces está diciendo como venga tu voluntad y yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga en mi vida, que usted pueda traducir eso a la oración en grupo. Y eso suena muy fácil, pero cuando usted va a orar por alguien, usted coge, Señor, por Camilo, que tú has sido bueno. Eso es para mí la oración grupal, es eso, que usted pueda su oración personal llevarla a la grupal. ¿Listo? Donde yo me crié espiritualmente, era muy usual coger a alguien en la calle y hablar, y qué más, y no sé qué, y yo creo que Ingrid y José saben de qué hablo, de coger a alguien en la calle como yo hago, y tal, y no sé qué, y entonces la gente te empieza a contar los problemas, entonces uno, listo, vamos a orar, listo, ore, y la gente, uy, no, usted es el que iba a orar, no, vamos a orar, ore usted, y lo ponían a orar de una, y yo he tenido, y Lili me conoció en esa época, y Lili me decía, pero no los pongan a orar, no quieren orar, y yo, no, tienen que orar, o sea, no había como, si dice que no le vamos a orar, no, a veces no se movía de ahí hasta que esa persona orara. Yo sentía que cuando yo iba a orar por alguien, era como, de pronto nunca más lo vuelvo a ver, entonces tengo que aprovechar y orar por él, y Señor, bendícelo, guárdalo, perdona, como que muchas cosas. Y yo llegaba al punto de creer que esa persona de pronto mañana moría. Entonces era como una cosa de extremos, de llevarlo a un extremo. No todos tienen que ser así. Y algo que yo siempre decía era, cierre los ojos. Dios usted lo escucha con los ojos abiertos, cerrados, pero de pronto si usted ora con los ojos abiertos y me ve por allá yo haciendo así, Señor, entonces uno se desconcentra. Entonces era mejor como con los ojos cerrados. Listo. Vamos a leer Lucas 14, 15. Ay, estoy en Marcos. Lucas 14. Antes de leer esto, ¿por qué creen ustedes que no oramos? Alguien que me diga. ¿Por qué no oramos personalmente, a solas? Del tiempo, desorganización del tiempo. Sí, da pereza, da cansancio. Uno se mete en ciertas cosas de su vida y no deja ese espacio, ¿cierto? A mí alguien una vez me dijo por acá, no, yo no oro porque yo siento que nadie me está escuchando. Es válido. No es que estoy ahí hablando solo. Es válido. ¿Por qué creen que uno no ora en grupo? Porque le da pena. Porque sí, eso es una cosa
como habló, como que... ¿Te ibas a decir algo? Sí, que uno siente a veces que va a ser el ridículo, que lo que uno dice como que no es, no sé, como que no tiene las palabras que los demás quisieran escuchar. Sí. Entonces uno dice, qué pena, no, sí, entonces uno prefiere orar A solas. Sí, importante. ¿Alguien más? no hable con que todo el mundo, entonces no se hace entender. Sí, alguien más iba a hablar por acá, ¿cierto? Porque esta persona se cree muy espiritual. Gente que cristiana Sí. la forma de orar. No puedo orar como ellos porque se cree muy espiritual o es más espiritual que otros. Sí. Como conflictos como interiglesias o cosas así. Pasa a los otros más grandes que uno. Sí. Y eso lo que me lleva es a que, bueno, yo creo que cada uno encuentre para qué es bueno, pero quiero que yo quiero como que a los que llevan más años en el cristianismo se confronten con eso que están diciendo. Como que a veces es como que voy a respetar, como que, pero sí quiero desafiarlos a que oren. La Biblia dice que orar en todo tiempo. Y que podamos trascender eso de que no me importa que me digan, que... Imagínense que lo primero que yo tuve en mi vida fue un grupo de oración. No sé si ya conté esto. Y oré como 3 meses, Señor, yo quiero enseñar la palabra, y entonces mi mamá me dijo, nos vamos a reunir las señoras católicas del barrio a leer la Biblia. Vaya. Y yo no, a mí no me han invitado. Pero se reunieron y a la media hora me llamaron y me dijeron, estamos vueltas un 8. Entonces yo, bueno, y sí voy, ya me invitaron. Entonces yo fui y eran más grupos de oración con lectura de la Biblia. Pero sí había mucha oración. Y entonces yo empecé a trascender en los grupos de oración y después se me dio la oportunidad con un grupo de mujeres de Yambal. Entonces eso era, yo oré como por 400,000 mujeres porque eso iban allá a que les vendieran los productos y después vamos a orar. Entonces venía el grupo de oración todos los miércoles y eso se volvió un boom. Y todas querían ir allá a orar y no sé qué y Pero entonces un día yo llegué y cuando llegué, no sé si yo contesto la vez pasada, la dueña del apartamento, que era un apartamento muy grande, abrió la puerta así y me dijo, mijín, porque en algunas partes del mundo me dicen mijín. Me dijo, mijín, no vaya a hablar de Dios, está mi tío. ¿Qué más, mijín? Siga. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y entro y un hombre así como todo narco, grande. Me dijo, ¿qué hubo, mijín? Y el hombre me dijo, yo no creo ni en Dios, ni en pastores, ni en curas, ni en la Biblia, ni en nada. Y yo, pues como me dijo que no dijera nada, yo, bueno. Y yo, ay, bueno, y no vamos a orar. Entonces dijeron, vamos a comer. En esa época de mi vida yo estaba muy mal económicamente y solo comía una vez al día. Cuando iba a ese grupo de oración o cuando lográbamos juntar pan, huevo y 2 panes con los amigos donde vivíamos y nos comíamos un huevo entre 3 y un pan entre 3 y eso era una parte muy dura de mi vida, pero yo estaba ya todos los miércoles en el grupo de oración como fuera y no niego que estaba esperando la hora de la comida. Entonces dijeron, vamos a comer y nos fuimos a comer y estábamos comiendo y estábamos hablando de muchas cosas menos de Dios. Entonces este hombre dijo, no, yo mi mamá, ¿qué? Él hablaba muy mal de mi mamá y mi mamá está muerta y no sé qué, era paisa. ¿De qué se rió para hablar paisa? Entonces yo no sé, Dios pone el querer como el hacer. Entonces yo le dije, ¿y de qué murió tu mamá? Entonces dijo, no, mi mamá no está muerta, pero para mí está muerta. Y yo, y hablaba bravo. Y tenía como 3 anillos así de oro. Yo sentía que esos anillos. Entonces le dijo, mi mamá es una desgracia y eso empezó a hablarme él de la mamá y mi mamá me botó cuando yo tenía 1 año y si no me recoge mi abuela a los 3 días y hablaba re mal de la mamá y yo solo le dije como, pero no hay que hablar así de tu mamá, o sea, no creo que eso es lo que enseñe la Biblia. Y yo, no, pero que no sé qué. Y yo, no, pero es que hay que honrar a la mamá y al padre. Yo me llené de valor, que eso es lo que quiero que ustedes logren en una oración grupal. Y no sé qué, y yo estaba como, uy, sí, es que usted no sabe, me hablaba así todo, uy, no, era terrible. Y con él era un man de